cómo un joven de 20 años logró poner de rodillas al imperio más poderoso del mundo antiguo. Su historia parece una invención. Un príncipe educado por filósofos que cruzó continentes al frente de un ejército invencible, venció a reyes, fundó ciudades y murió antes de los 33 años, sin haber perdido jamás una sola batalla. Y sin embargo, todo fue real. Alejandro Magno no solo cambió el mapa del mundo, cambió la historia misma. Pero antes de sumergirnos en esta historia que parece sacada de una novela, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué otra civilización o época te gustaría explorar. Empezamos. Antes de que Alejandro pusiera un pie en Asia para iniciar su legendaria campaña contra el imperio persa, había ya una historia escrita en su alma, la de su linaje, su país y su educación. Esta no es solamente la historia de un joven ambicioso, sino la de un mundo griego fracturado, de una Macedonia subestimada y de un padre cuya sombra nunca dejó de pesar. A inicios del siglo IV a.C., Grecia vivía en un estado de constante tensión. Las polis, esas ciudades-estado tan orgullosas como rivales, vivían entre periodos de esplendor intelectual y guerras fratricidas. Atenas, cuna de la democracia y del arte, miraba con desprecio a la ruda y montañosa Macedonia situada al norte. Y sin embargo, sería desde esas tierras agrestes donde surgiría el hombre que pondría fin al mundo griego como se conocía, para abrir uno nuevo. El arquitecto de esa transformación fue Filipo II, rey de Macedonia, un estratega brillante y reformador militar. Filipo no solo modernizó el ejército, creando la imponente falange macedonia con sus largas lanzas llamadas sarisas, sino que también impuso su dominio sobre Grecia tras vencer en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. Con ello, unificó por primera vez al mundo griego bajo su liderazgo, formando la llamada Liga de Corinto. Pero el legado más duradero de Filipo fue su hijo, Alejandro. Desde su nacimiento, Alejandro fue moldeado para la grandeza. Su madre, Olimpia de Epiro, era una mujer intensa y profundamente religiosa, quien inculcó en su hijo la creencia de que su linaje descendía de héroes míticos y dioses. Según ella, Alejandro era hijo de Zeus mismo, una idea que el joven príncipe no solo escuchó, sino que terminó creyendo. Su educación fue encargada a nada menos que Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo. Bajo su tutela, Alejandro estudió filosofía, ciencia, medicina, ética y poesía. Pero no fue una formación encerrada entre libros. También aprendió sobre la historia de Aquiles, de Heracles, de los reyes persas, de las grandes epopeyas del pasado. Esas historias no fueron para él entretenimiento, sino modelo. Alejandro no quería leer sobre héroes, quería convertirse en uno. Ya desde su adolescencia mostraba una inteligencia aguda, un carácter firme y un temperamento apasionado. A los 16 años, cuando su padre partió a la guerra, dejó a Alejandro como regente. El joven sofocó una rebelión tracia y fundó una ciudad, Alejandrópolis. Estaba claro que no era un heredero común, pero el camino hacia el trono no fue sencillo. En el año 336 a.C., Filipo fue asesinado por uno de sus propios guardias durante una ceremonia. Las razones siguen siendo debatidas: una venganza personal, una conspiración palaciega, un golpe instigado por enemigos externos. Lo cierto es que, con solo 20 años, Alejandro fue proclamado rey. La amenaza era inmediata. Varios pueblos griegos vieron la oportunidad de liberarse del yugo macedonio. Alejandro, joven y aún sin probarse, fue subestimado. Grave error. En apenas meses, sofocó las revueltas en Tesalia y Tracia, aplastó a los ilirios al norte y luego marchó hacia la insurrecta Tebas,
La ciudad fue arrasada como advertencia. Ningún griego volvería a dudar de su autoridad. Atenas, temblando, eligió no resistir. Así, el joven rey no solo aseguró su trono, también heredó el sueño inconcluso de su padre, la conquista del imperio persa, un plan que parecía una locura. Persia era una potencia vastísima, un gigante milenario que, aunque debilitado, aún extendía sus dominios desde Anatolia hasta las tierras del Indo. Pero Alejandro no veía imposibles, veía destino. Y así, con apenas 20 años, Alejandro se preparaba para iniciar la campaña militar más ambiciosa que el mundo antiguo haya conocido. No lo hacía solo con un ejército, sino con una educación basada en ideales heroicos, una confianza ciega en su linaje divino y la convicción de que estaba llamado a cambiar el curso de la historia. ¿Qué impulsa a un joven a desafiar a un imperio entero? Fe, orgullo, destino. Sea cual sea la respuesta, la historia de Alejandro ya no podía detenerse. Alejandro había asegurado su trono, unificado Grecia bajo su mando y heredado el sueño de su padre. Pero un sueño no vale nada sin acción. En la primavera del año 334 a.C., cruzó el estrecho del Helesponto, el límite simbólico entre Grecia y Asia, con un ejército de poco más de 40.000 hombres. No buscaba solo conquistar territorios, venía a reclamar su lugar entre los inmortales. El primer objetivo era Asia Menor, donde los sátrapas persas, gobernadores regionales, se preparaban para enfrentar al intrépido invasor. Alejandro sabía que no podía permitir que se organizaran. Necesitaba un golpe rápido, decisivo, que anunciara su llegada al mundo. La oportunidad llegó junto al río Gránico, en las cercanías de la actual Turquía. Allí, un ejército persa compuesto por miles de jinetes de élite y mercenarios griegos se alineaba para detenerlo. Era una posición defensiva fuerte. El río no era profundo, pero sí escarpado, y la caballería persa dominaba el terreno alto. Varios de sus generales le aconsejaron esperar. Cruzar un río bajo ataque frontal era un suicidio táctico. Pero Alejandro, impulsado por una mezcla de cálculo militar y deseo de gloria, decidió atacar de inmediato. Dividió su ejército. El centro lo ocuparían las imponentes falanges macedonias armadas con las largas sarisas, mientras que él mismo comandaría el ala derecha con su caballería de élite, los famosos hetairoi, sus compañeros. Ordenó avanzar. La caballería cruzó primero, seguida por la infantería ligera. Las flechas y lanzas persas caían como lluvia y el río dificultaba el avance. Pero Alejandro no vaciló. Con su casco reluciente y su lanza al frente, lideró la carga directa contra el flanco enemigo. En medio del caos, el propio Alejandro fue atacado por varios nobles persas. Uno de ellos, Rosaces, le golpeó la cabeza con su espada, rompiendo parte de su casco. Alejandro lo atravesó con su lanza. Otro enemigo se acercó por detrás para matarlo, pero fue abatido por Clito el Negro, uno de sus generales, quien le salvó la vida. La ferocidad del ataque sorprendió a los persas. Su caballería comenzó a ceder y cuando las falanges cruzaron el río formando un muro de lanzas imparable, la línea persa colapsó. Fue una derrota total, pero lo más significativo aún estaba por venir. Los mercenarios griegos que luchaban para los persas, hombres de su misma cultura, posiblemente antiguos aliados, pidieron clemencia. Alejandro se la negó. Los consideraba traidores, fueron rodeados y masacrados. Este acto, brutal e implacable, tenía un mensaje claro. Alejandro no era un líder griego más. Era un nuevo tipo de rey, uno que no temía usar el terror como arma política. Con la victoria en el Gránico, Asia Menor quedó abierta a su conquista. Varios sátrapas se rindieron sin lucha. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra, pero lo más importante fue simbólico.
El joven rey, en su primer gran enfrentamiento contra Persia, había demostrado que no solo era audaz, sino también invencible. Apenas un año después de su desembarco en Asia, Alejandro ya había conquistado la costa de Asia Menor. Ciudad tras ciudad había caído ante su avance, pero sabía que aún no había enfrentado al verdadero poder persa, el gran rey Darío III. Darío no era un gobernante cualquiera. Aunque había llegado al trono en medio de intrigas y traiciones, era el heredero de un linaje que había gobernado sobre el mayor imperio del mundo durante más de 2 siglos. El prestigio del trono persa aún era inmenso y sus recursos casi ilimitados. Para muchos, Alejandro era apenas una chispa rebelde que pronto sería aplastada por el poder imperial. Ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable. En el año 333 a.C., mientras Alejandro cruzaba las montañas de Cilicia, Darío tomó una decisión audaz. En lugar de esperarlo en terreno abierto, avanzó por detrás del ejército macedonio, cortándole la ruta de retirada. Lo esperó en un estrecho valle costero cerca del río Pinaro, al norte de la ciudad de Isos. Allí, entre el mar y las montañas, se libraría una de las batallas más dramáticas de la historia antigua. El ejército persa era vasto. Algunos historiadores antiguos hablan de hasta 100.000 hombres, tal vez una exageración, pero sin duda superaban ampliamente a las tropas macedonias. Además, Darío contaba con lo mejor de su imperio: los inmortales, su guardia personal, infantería profesional de todo el Asia y miles de jinetes pesadamente armados. El propio rey persa estaba presente, montado en un carro real, en el centro del campo de batalla. Alejandro desplegó su ejército como siempre: falanges en el centro, caballería de élite en el ala derecha y tropas aliadas en el ala izquierda bajo el mando de Parmenión, su general más veterano. Pero había un problema: el terreno era estrecho. Ni Darío ni Alejandro podían maniobrar libremente. El combate sería brutal y frontal. El choque comenzó con una carga de la caballería persa contra el ala izquierda macedonia. Los hombres de Parmenión resistieron con dificultad. El equilibrio pendía de un hilo, pero Alejandro, fiel a su estilo, no esperó. Condujo personalmente su caballería hacia el flanco derecho, penetrando la línea enemiga, buscando romper el corazón del ejército persa. El momento decisivo llegó cuando el propio Alejandro se dirigió, lanza en mano, hacia el centro donde se encontraba Darío. Al verlo venir, el gran rey vaciló. Rodeado por el caos y ante la posibilidad de ser capturado o muerto, dio la orden de retirada. El impacto fue inmediato. Con su rey huyendo del campo, el ejército persa colapsó. Lo que había sido una batalla sangrienta se convirtió en una masacre. Los soldados corrían por salvar sus vidas. Muchos fueron abatidos, otros capturados. Entre los prisioneros estaba la familia real, la madre, la esposa e incluso los hijos de Darío. Y aunque muchos esperaban un castigo ejemplar, Alejandro los trató con respeto y dignidad. Para él no eran enemigos, sino trofeos vivos de su victoria. Pero también quizás veía en ellos un reflejo de lo que aspiraba a ser: un rey legítimo de Asia. Isos no fue solo una victoria militar, fue una declaración al mundo. El joven rey macedonio no era una amenaza pasajera, era un huracán que avanzaba sin freno hacia el corazón del imperio persa. Tras la aplastante victoria en Isos, Alejandro no corrió tras Darío de inmediato. Sabía que perseguir a un rey fugitivo a través del vasto desierto oriental era una apuesta incierta. En cambio, eligió algo más estratégico: asegurarse el control de la costa oriental del mar Mediterráneo, la llave del poder marítimo persa, y avanzar hacia el corazón cultural y simbólico del mundo antiguo: Egipto.
Su primera parada fue la poderosa ciudad de Tiro, una isla amurallada e inexpugnable, bastión fenicio que se negó a rendirse. Alejandro, determinado a no dejar fortalezas enemigas en su retaguardia, construyó un istmo artificial de más de 600 metros para unir la isla con tierra firme. Durante 7 meses, sus tropas trabajaron bajo constantes ataques, construyendo torres de asedio y soportando embestidas navales. Finalmente las murallas cedieron. La ciudad fue tomada y saqueada. Muchos de sus habitantes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. El mensaje era claro: la resistencia tendría un precio terrible. A continuación, marchó hacia el sur, hacia Gaza, otro enclave resistente. Allí fue herido gravemente por una flecha en el hombro, pero no se detuvo. Al conquistar la ciudad, también impuso castigos severos. Alejandro no toleraba desafíos. Cuando por fin entró en Egipto a finales del 332 a.C., lo hizo no como un invasor, sino como un libertador. El dominio persa había sido impopular en el valle del Nilo, y los sacerdotes egipcios lo recibieron con los brazos abiertos. En Menfis fue coronado faraón y proclamado hijo del dios supremo, Amón-Ra. Para los griegos, esa deidad se asimilaba con Zeus, lo que reforzaba aún más la imagen divina del joven rey. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, en la desembocadura del Nilo. Sería una de muchas, pero esta en particular se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Pero su búsqueda espiritual no terminó allí. Se adentró en el desierto de Libia, cruzando el vasto Sahara hasta el oasis de Sigua, donde consultó al oráculo del templo de Amón. Nadie sabe con certeza lo que se le dijo, pero al regresar, Alejandro hablaba de sí mismo como hijo de un dios. Esa convicción o ilusión marcaría profundamente su visión del poder. No se trataba ya de un rey griego con ambiciones militares. Alejandro empezaba a verse como un gobernante universal, destinado a unir Oriente y Occidente bajo una sola corona. Pero mientras él se elevaba espiritualmente, Darío se reagrupara al este. Envió cartas ofreciendo paz, territorio e incluso la mano de su hija. Alejandro las rechazó todas. No buscaba negociar. Quería todo. ¿Es posible gobernar el mundo sin ser parte de él? ¿Dónde termina la conquista y dónde empieza la transformación del conquistador? Alejandro estaba dejando de ser solo un general victorioso. Comenzaba a convertirse en un símbolo viviente de poder absoluto, mezcla de Dios, rey y leyenda. El año era 331 a.C. Alejandro, después de haber conquistado Egipto y toda la costa oriental del Mediterráneo, puso rumbo hacia el corazón del imperio persa. Su objetivo estaba claro: una batalla final contra Darío III, rey de reyes, quien ahora reunía un ejército masivo para detenerlo. El campo de batalla elegido fue Gaugamela, cerca de la actual Mosul, en Irak. Darío había aprendido de sus errores anteriores. Eligió terreno abierto, ideal para maniobras, y mandó a alisar y limpiar el suelo para que sus carros de guerra pudieran moverse libremente. Algunos cálculos hablan de un ejército persa que duplicaba o incluso triplicaba en número al macedonio. Estaban presentes contingentes de todas las provincias del vasto imperio: babilonios, medos, escitas, armenios, indios, incluso elefantes de guerra. Alejandro, sin embargo, no titubeó. Organizó a su ejército en su ya clásica formación en línea, con una falange sólida en el centro, caballería pesada a ambos lados y tropas auxiliares en la retaguardia. Él mismo comandaría el ala derecha con sus compañeros de caballería, los Hetairoi. Su plan no era resistir, sino atacar al corazón del enemigo. Antes de la batalla, se dice que Alejandro pasó la noche en calma, mientras Darío no durmió. Al amanecer,
el joven rey oró a los dioses y ordenó avanzar. Alejandro lanzó una maniobra arriesgada. Movió su ala derecha hacia un costado, como si intentara rodear a los persas. Darío, nervioso, ordenó que su ejército lo siguiera, y al hacerlo, dejó su centro expuesto. Fue entonces cuando Alejandro cargó directamente hacia él. Con una velocidad y precisión implacables, atravesó las líneas persas, se dirigió hacia el carro real, y por segunda vez en su vida, Darío huyó del campo de batalla. Pero no todo fue gloria. En el ala izquierda, el general Parmenion estaba siendo superado. La caballería persa, incluidos jinetes indios y escitas, casi logró romper las líneas macedonias. Por un momento, todo pudo haber terminado en desastre. Un mensaje urgente fue enviado a Alejandro. El rey, en medio de la persecución de Darío, dio media vuelta y acudió a salvar a su general. Luchó en persona, liderando a su caballería contra el flanco enemigo hasta que los persas finalmente se retiraron. Se dice que fue una de las batallas más sangrientas que vivió. Gaugamela fue una victoria total. Los persas perdieron decenas de miles de hombres. Alejandro, solo unos centenares. Las ciudades imperiales, empezando por Babilonia y Susa, se rindieron sin lucha. Le ofrecieron tronos, tesoros, y lo reconocieron como nuevo monarca legítimo. Pero para Alejandro no era suficiente. Quería más que la corona. Quería la legitimidad moral y simbólica del imperio persa. Y para ello tenía que capturar a Darío. Darío huía hacia el este, buscando apoyo en las provincias más lejanas. Alejandro lo perseguía con la determinación de un cazador tras su presa. Sabía que su guerra no acabaría hasta ver al gran rey postrado o muerto. ¿Es esta la victoria suprema o el comienzo de una ambición desbordada? ¿Cuánto poder puede sostener un solo hombre antes de que comience a romperse por dentro? En Gaugamela, Alejandro no solo derrotó un ejército, sepultó un imperio, y con ello el mundo antiguo cambió para siempre. Con Darío huyendo y las principales capitales del imperio persa en sus manos, Alejandro bien podría haber regresado a Grecia como el más grande de todos los vencedores. Pero no lo hizo. No estaba satisfecho con un imperio vencido. Quería dominarlo todo. Y para eso debía perseguir hasta el último rincón a quienes aún no reconocían su autoridad. En el año 330 a.C., Darío fue traicionado y asesinado por Beso, uno de sus sátrapas, quien proclamó ser el nuevo rey bajo el nombre de Artajerjes V. Cuando Alejandro encontró el cuerpo de su antiguo rival, lloró. Ordenó que fuese enterrado con todos los honores reales en Persépolis y juró vengar su asesinato. Así comenzó su campaña hacia el este. Atravesó la cordillera del Hindu Kush, enfrentó duras rebeliones en Aria, Bactria y Sogdiana, regiones que hoy abarcan partes de Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán, y fundó una serie de ciudades llamadas Alejandría, puntos de control que sellaban su avance. La guerra se volvió más brutal. Ya no enfrentaba ejércitos organizados, sino resistencia tribal, ataques sorpresivos, emboscadas en pasos montañosos. Fue una guerra de desgaste, y Alejandro, lejos de retroceder, se adentró más. En este contexto, su paranoia creció. Descubrió una supuesta conspiración de su general Filotas, y tras un juicio apresurado, lo hizo ejecutar. Poco después, ordenó también el asesinato de su padre, Parmenión, uno de sus más fieles comandantes. La lógica era despiadada. Si podía vengar la muerte de un rey persa, no tendría compasión por sus propios hombres si creía traición. En medio de esa tensión constante, Alejandro tomó una decisión política inesperada. Se casó con Roxana, hija de un noble bactriano. Algunos lo vieron como una estrategia para pacificar la región, otros como una señal de que el rey comenzaba a adoptar las costumbres orientales. Fue también en estas tierras donde se quebró su vínculo con Clito el Negro,
el hombre que una vez le salvó la vida en Gránico. En una noche de embriaguez, Clito lo criticó por adoptar actitudes persas, acusándolo de olvidar sus raíces. Alejandro, cegado por la ira, lo mató con su propia lanza. Al día siguiente, destrozado por el remordimiento, se encerró en su tienda durante días. Mientras tanto, los conflictos no cesaban. A orillas del río Jaxartes, derrotó a los escitas. En las montañas de Sogdiana, sometió fortalezas imposibles de conquistar. Y en lo alto de una de ellas, conoció a la legendaria princesa Roxana, con quien uniría su destino. Pero el ejército comenzaba a cansarse. Llevaban años sin ver su hogar, marchando por tierras desconocidas, bajo un clima brutal y sin fin a la vista. La gloria ya no bastaba. La obediencia comenzaba a resquebrajarse. Aún así, Alejandro no se detenía. Avanzó hacia India, atravesando las tierras de los aspacios y asacenos, enfrentando nuevos enemigos, nuevas lenguas, nuevos climas. Todo era diferente, todo era desafiante, y aún así, Alejandro seguía adelante. ¿Qué impulsa a un hombre a ir más allá de lo conquistado, más allá de lo comprensible, más allá de sí mismo? La guerra ya no era solo contra pueblos o ejércitos, era contra el tiempo, contra el olvido, contra el límite mismo de la condición humana. Después de cruzar los Himalayas, Alejandro se adentró en la región del Punjab, en lo que hoy es Pakistán. Allí enfrentó a su último gran rival, el rey Poros, un soberano poderoso que le salió al encuentro a orillas del río Hidaspes, con un ejército imponente y un arma inesperada: elefantes de guerra. La batalla del Hidaspes fue quizás la más sangrienta de su vida. Las bestias sembraron el terror en las filas macedonias. Los hombres fueron aplastados bajo sus patas o lanzados por los aires. Pero la estrategia, la disciplina y el genio de Alejandro una vez más prevalecieron. Poros fue derrotado, pero al ser traído ante Alejandro no se humilló. ¿Cómo quieres que te trate?, le preguntó el conquistador. Como un rey, respondió Poros. Y Alejandro, impresionado, lo dejó en el poder como su vasallo. Pero no todo era triunfo. Al llegar al río Gifasis, sus tropas se negaron a continuar. Habían marchado miles de kilómetros, combatido en decenas de batallas, y no veían fin a la ambición de su rey. Además, los rumores hablaban de reinos aún más vastos al este, con ejércitos aún más grandes. El miedo y el agotamiento se impusieron. Alejandro, furioso, trató de persuadirlos. Incluso se encerró en su tienda esperando que cambiaran de opinión. Pero esta vez no lo hicieron. El gran conquistador tuvo que ceder. Inició el viaje de regreso. Descendió por los ríos del Punjab hasta el mar, fundando nuevas ciudades a su paso. Pero en la ciudad de los Malios fue gravemente herido por una flecha en el pecho. Sus hombres pensaron que había muerto. La moral cayó en picada. Sin embargo, sobrevivió. Otra vez, la leyenda superaba al hombre. Parte de su ejército navegó de regreso por el Golfo Pérsico, comandado por Nearchos, en una expedición marítima sin precedentes. Alejandro, en cambio, eligió una ruta infernal: la travesía del desierto de Gedrosia. Bajo un calor abrasador y sin agua suficiente, miles de soldados murieron. Fue una de las peores decisiones de su campaña, y quizá también una forma de castigo autoimpuesto. Cuando por fin regresó a Persia, se encontró con un imperio mal gobernado. Muchos de sus sátrapas habían abusado del poder. Alejandro ordenó ejecuciones, purgas y reformas, pero también intentó unificar a griegos y persas. Organizó un matrimonio masivo entre sus oficiales y mujeres nobles persas. Él mismo se casó con 2 princesas de la realeza aqueménida. Sin embargo, su ejército no lo aceptaba. La helenización del mundo no podía hacerse al precio de la identidad griega. En Opis, sus tropas se amotinaron. Alejandro, lleno de rabia,
Hizo ejecutar a los cabecillas y dio un discurso feroz, recordándoles todo lo que habían logrado juntos. El silencio fue absoluto. Uno a uno, los soldados rompieron en llanto, se reconciliaron con su rey, pero algo ya se había quebrado. Fue entonces cuando llegó el golpe más duro, la muerte de Hefestión, su amigo, su confidente, quizás su único igual. Alejandro cayó en una profunda depresión. Ordenó un luto nacional, quemó templos, sacrificó animales, erigió monumentos. No era solo la muerte de un ser querido, era la pérdida de una parte de sí mismo. ¿Puede un hombre que conquistó el mundo soportar perder su alma? En ese momento, Alejandro ya no era el joven brillante de Gránico. Era un emperador cansado, dolido, cada vez más aislado. El precio de la gloria había sido devastador. Después de años de campañas, de conquistas imposibles y batallas memorables, Alejandro regresó a Babilonia, la ciudad que ahora fungía como centro de su imperio. Desde allí comenzó a planear su siguiente empresa, la conquista de Arabia. No podía detenerse, no sabía cómo hacerlo, pero entonces, en el año 323 a.C., algo inesperado ocurrió. Durante los preparativos de su nueva expedición, Alejandro asistió a un banquete. Poco después, enfermó gravemente. La fiebre subió día tras día. Se debilitó, no podía hablar y quedó postrado en su lecho. Sus generales acudían uno por uno, esperando una señal, una palabra, pero el rey permanecía en silencio. Se dice que sus soldados, desesperados, desfilaron ante su cama mientras él, sin voz, los saludaba con los ojos. Y así, con apenas 32 años, Alejandro Magno murió. Las causas siguen siendo un misterio. Algunos hablan de malaria, otros de tifoidea, incluso se ha sugerido envenenamiento. Pero lo cierto es que la muerte del hombre que nunca fue derrotado en batalla dejó al mundo antiguo en un caos sin precedentes. Porque Alejandro no dejó heredero claro. Su esposa Roxana estaba embarazada, pero el niño aún no había nacido. Su medio hermano, Filipo Arrideo, era considerado débil de mente. Los generales, conocidos como los diádocos, pronto comenzaron a luchar entre sí por los restos del imperio. El sueño de una unidad entre Oriente y Occidente se desmoronó. La viuda de Alejandro fue asesinada junto a su hijo. El imperio fue dividido en múltiples reinos. Egipto para Ptolomeo, Asia para Seleuco, Macedonia para Casandro. La gloria se repartió entre espadas rivales. Incluso su cuerpo fue disputado. Mientras era llevado rumbo a Macedonia para ser enterrado, Ptolomeo interceptó el cortejo fúnebre y lo llevó a Egipto. Allí, en Alejandría, fue sepultado con honores divinos. El lugar exacto de su tumba sigue siendo, hasta hoy, uno de los grandes enigmas arqueológicos de la historia. Y sin embargo, aunque su imperio se fragmentó, su legado sobrevivió. Comenzó lo que los historiadores llaman la era helenística. Una época donde las ideas, el arte, la ciencia y la lengua griega se mezclaron con las culturas de Egipto, Mesopotamia, Persia e India. Se fundaron ciudades, se construyeron bibliotecas, se abrieron rutas comerciales, todo bajo la sombra de aquel joven rey que soñó con unir el mundo. ¿Fue Alejandro un genio militar, un megalómano, un visionario o un dios caído? Quizás fue un poco de todo. Pero más allá de las victorias, los mitos y las controversias, su historia permanece como un testimonio de lo que puede lograr un solo ser humano cuando se niega a aceptar los límites que el mundo impone. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.